19:41 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Tenemos la pregunta de una persona de la audiencia. Iván nos pregunta: ¿qué tal, muchachos? ¿Cuál dirían que es el límite de, entre comillas, lo personal es político, si es que de hecho lo es? Lo pregunto porque estoy dando mi clase de ciudadanía y no sé qué tan bien está. Además que mi profesora tiene tintes progresistas. Horacio, no sé si querés contestar a esto. Bien, es muy interesante la pregunta porque a veces se da sentado de que lo personal no es político, no debería ser político. En primer lugar, tenemos que saber distinguir entre el ser y el deber ser. Y a su vez, distinguir entre el ser y la existencia. Hay cosas que simplemente son, están allí arrojadas a la naturaleza, pero no es que poseen un ser en sí mismo. Para no aburrir con filosofía y contestar de manera concreta la pregunta. Aquí lo que se está viendo es, bueno, ¿cuál es el límite entre lo privado, lo personal, lo íntimo y lo político? Y de hecho es un límite muy difuso en la posmodernidad y claramente que el progresismo va a tomar estas líneas. Progresismo entendido, no sé cómo será la docente, pero el progresismo bien entendido, insisto, es la tercera vía que toma Anthony Giddens sobre los finales del siglo XX. Esta tercera vía es: tomamos elementos de un Estado con el ejercicio coercitivo de la fuerza, pero que a su vez necesitamos implementar el desarrollo, el progreso, el avance y la evolución de la técnica, del mercado, de la tecnología, de la nueva media. Entonces, lo que se está viendo es que empiezan a tomar elementos del progresismo. Toma elementos del Estado con la imposición de la educación sexual integral, toma elementos del mercado como la agenda LGBT en Disney. ¿Acaso alguien me diría que Disney, Netflix, HBO son marxistas? No, es imposible. ¿Cómo una empresa intentaría autofagocitarse? Pero sí son progresistas. Por eso les digo que no hay que confundir marxismo con progresismo. Son cosas muy distintas. A esa pregunta, ¿el límite entre lo público y lo privado? Bueno, ¿cuáles serían los criterios diferenciadores? En tiempos pasados más clásicos estaban tan nítidas las líneas que público era la exteriorización en el contacto que tenía el hombre con la comunidad. Pensemos en la antigua polis griega. ¿Cuál era el centro de la filosofía griega del hombre en relación con los otros? Todos saben que en filosofía hay tres grandes cuestiones: Dios, no Dios; hombre, no hombre; hombre con otros hombres. Estas tres grandes relaciones, estas tres grandes esferas de conocimiento. Ahora, en Grecia antigua, el meollo se encontraba en la polis. Entonces, lo público era cuando la persona actuaba como un agente político. En Roma, con la res pública, cuando la persona entraba en contacto con la cosa pública. Y lo personal, lo privado, lo íntimo, encontraba un nítido límite. Lo mismo sucedía con el feudalismo. La relación de contrato de vasallaje, la relación de contrato con la realeza, con la nobleza, con las cofradías y las hermandades. El contacto con el otro era ese punto donde existía lo público, donde existía, veremos o no, esas relaciones de poder, esas relaciones de intercambio, esas relaciones de intereses. Y luego quedaba la esfera íntima de la persona, su identidad personal, su familia, sus decisiones en conforme a sus íntimas convicciones, que incluso se sostiene con la aparición de los grandes contractualistas en todas sus esferas, desde una visión más limitada como la de John Locke o una visión más absolutista como Bodin. Pero en la posmodernidad lo público es privado y lo privado es público. Cuando se dice lo personal es político, lo que se está diciendo es algo tan íntimo, algo tan cercano a uno, algo que está excluido para otros, como la vida sexual, la libertad de conciencia, la religión. Todo ello en realidad es político, porque toman un concepto de Aristóteles, en tanto que el hombre es un animal político, pero pierden de vista esa diferenciación agustiniana de San Agustín en cuanto alma individual, esfera para su propia salvación y su relación con el otro.
Cuando se dice lo personal es político, lo que se está diciendo es, no existe nada que venga dado y que esté fuera del alcance del cuerpo político, del poder político, de las relaciones de poder en términos de Foucault. ¿Por qué? Porque los progresistas, en gran medida, quiero decir una generalización muy apresurada, yo reconozco, los progresistas consideran que el lenguaje es performativo. ¿Qué significa el lenguaje performativo? Que el lenguaje crea, o mejor dicho, al interpretar la realidad, constituye la realidad. Es decir, pensemos un ejemplo que muchas veces se toma mal. Cuando se dice mujer se hace, no se nace. Muchas dicen, Judith Butler me está diciendo que yo no soy mujer, que en realidad no tengo este cuerpo. No. ¿Eso por qué? Porque se han aventurado a repetir lo que salen en videos de YouTube y no han indagado en el pensamiento de Judith Butler. Judith Butler dice, no desconozco que exista la hembra como parte de la especie humana, la hembra con esa carga genética, sino que ella habla de mujer como concepto de construcción. Y algo que parece tan privado como soy hombre, soy mujer, lo que van a decir los progresistas, en este caso tomando el ejemplo de Judith Butler, es, en realidad, eso que parece íntimo es producto del lenguaje, y el lenguaje se desarrolla con el otro. El lenguaje se desarrolla a partir del otro. Yo que soy padre de 2 hijas, se los puedo asegurar sin ningún margen de error. No es que la persona aislada va a desarrollar su propio lenguaje. Es más, ha habido experimentos lamentables de niños criados sin el contacto con los padres y sin contacto con una sociedad, donde aislados no desarrollan el lenguaje. Y en consecuencia acá hay una gran incógnita que plantea el filósofo lingüista Wittgenstein a comienzos del siglo XX. ¿Se puede pensar sin lenguaje? Alguno que me esté escuchando ahora, haga el esfuerzo de pensar sin usar lenguaje, sin usar campo simbólico. Intenten pensar sin usar el campo simbólico. Van a ver que no es tan fácil, ¿no? ¿Qué sucede? A partir de acá se empieza a decir, bueno, entonces el lenguaje es lo que crea la realidad. Porque en definitiva la realidad termina siendo para los progresistas aquello que percibimos y racionalizamos, pero lo racionalizamos a partir de la palabra, a partir del lenguaje. Si no, no podríamos racionalizar este mundo externo. Entonces, ¿qué es lo que se prioriza? El lenguaje. Y esto es lo que consideran que lo personal es político, que no existe, como insisto, han hecho una deformación en el pensamiento aristotélico, porque Aristóteles jamás hubiese sostenido esto, menos Aristóteles, que es el padre del realismo filosófico, ¿no? Pero digo, han tomado esta idea de si el hombre es un animal político, entonces no hay nada que no sea político, porque está en su esencia. Entonces, lo que sucede en la posmodernidad es que lo privado es público y lo público es privado. Algo tan privado como la vida sexual de una persona es extremadamente público. Desde la sobreexposición en redes sociales hasta la forma en la que el poder político del Estado o el poder económico del mercado sobreexplota la dimensión íntima. Disney ofreciendo contenido LGBT para niños, el Estado ofreciendo educación sexual integral a menores de edad. Estoy siendo cuidadoso con el lenguaje, no crean que es con la educación clásica que uno considera, sino haciendo una apología a ciertas prácticas. Pero a su vez, lo público es privado. De hecho, van a notar que el candidato político que logra captar cierta hegemonía dentro del mercado mediático se asegura un buen resultado electoral. De hecho, las Big Tech, entre comillas, entes privados que han crecido con la protección del Estado, pero que no dejan de ser entes privados, dominan la opinión pública. Y son performativos. Miren, les voy a dar un ejemplo que lo estamos viendo en este momento en la especialización en filosofía, en cuanto a la concepción de verdad y la aprehensión del hombre. Nosotros empezamos cuando hacemos esta especialización analizando las figuras imposibles de la arquitectura, y empezamos luego a indagar en las paradojas, como la paradoja de Menón, la paradoja de Sócrates, y empezamos a indagar incluso la paradoja de la lotería. Son ejercicios muy, muy didácticos, muy interesantes, que ya le haré un video. Cuando empezamos a ver, bueno, ¿cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? ¿Cómo hemos llegado a este punto, no? Porque lo que se empieza a observar aquí es que la palabra termina constituyendo en gran medida lo que creemos
qué es la verdad. Digo para la sociedad, para la sociedad. Para la sociedad, paulatinamente, se va a llegar a esa suerte de neutralidad. Bueno, con el chiques, donde no va a haber distinción entre hombre y mujer. Paulatinamente, con la sociedad, se va a empezar a hablar de árboles mecánicos, de que un perro equivale a un hijo, y se empieza a naturalizar. Y el lenguaje empieza a crear esta nueva realidad. Y las personas la empiezan a tomar como cierto. Por eso cuando preguntan los límites entre lo público o lo privado, hay que tener en consideración este aspecto. El progresismo considera que la constitución de la realidad comienza por algo tan íntimo y personal como la propia palabra. Esto es lo que sostienen los progresistas. Para cerrar, yo claramente que no adhiero porque tengo una formación realista, pero sí quería dejar en claro, la pregunta que marcan allí, que la audiencia, no es tan simple de responder. Porque uno diría, ¿cuál es el límite actualmente? Y no sabría decir si hay un límite. Hoy en la realidad, siendo sinceros, no existe. Hoy, objetivamente, todo el sistema se nutre de la sobreexposición de lo privado. Hoy vivimos en una era donde se ha sobredimensionado lo que podríamos llegar a decir incluso una suerte de capitalismo de vigilancia. Hoy está sobredimensionada la noción del gran hermano porque ya no es un efecto panóptico centralizado como diría Jeremy Bentham, sino que cada celular, cada dispositivo tecnológico, cada cámara funciona como una base de infusión de datos que van a parar hacia lo que es la Big Data, que termina siendo sistematizado y controlado a partir de algoritmos para ya predecir la conducta del hombre. ¿Qué hay de privado en la vida de cada uno? Justo hoy que veía una película muy interesante que se llama Anónimo, muy interesante por cierto. ¿Dónde está la privacidad de cada ser humano? ¿Cómo hace para un ser humano hoy sobrevivir por fuera de la sobreexposición digital, fuera de la ontología digital? Un tema que abordamos en una ponencia recientemente junto a Miklos Lukács. Aquí está el gran desafío. Espero haber generado más dudas que certezas porque eso es lo que me encanta hacer a mí. Que la gente logre ver más allá y decir, ahora entendimos de qué se trata de esto, que lo público es privado. Es elevar a la categoría de político, con las relaciones de poder que implican de por medio, esa esfera de intimidad. Y aquí cierro con esto. Cuando el todo es nada. ¿En qué sentido? Este pequeño trabalenguas. Si absolutamente todo es político, nada es político. Porque ya no habría un punto para diferenciar qué es político y qué no es político. Pensemos en los colores. Si absolutamente todo fuese negro, entonces no existirían los colores. Porque todo sería negro. ¿Cómo podría yo después decirle a otra persona, esto es rojo y esto es azul? ¿Cómo describo el color rojo y el color azul si todo es negro? Haga algún esfuerzo, en eso también lo hacemos en filosofía. Intente, el que tenga hijos, hacer un experimento esta noche en su casa. Dígale a su hijo, te voy a explicar qué es el color rojo. Y empieza a describirle el color rojo. Imaginen que su hijo es ciego. ¿Cómo le explicarían qué es el rojo? Verían que es imposible. ¿Cómo le van a explicar entonces el día de mañana a sus hijos, por esta introducción, qué es lo privado cuando ya no exista más la privacidad? Cuando absolutamente todo sea medible, cuantificable y expuesto en materia pública. Ya no habría privacidad. Por lo tanto, tampoco existiría el espacio político público. Porque sería una masa homogénea y amorfa. Ya no habría límites. Sería como un gran círculo. Ni vértices ni límites. Un infinito. Y este es el gran riesgo que se está viviendo en la actual era, donde todo se ha desdibujado. Donde es materia de opinión pública y de regulación, por cierto, desde con quién se acuesta una persona, hasta con quién se casa, qué se considera como hijo, qué se considera como persona, humana, no humana, qué se considera conjunto de células, qué se considera un ser sintiente, qué se considera que es naturaleza, qué se considera que es un artificio, qué es lo dado, qué es lo construido. Todo esto es para que lo puedan reflexionar esta noche y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros si no se quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.